Hola, hola, hola. Vamos a ver si ya estamos saliendo. Que me diga Soleris. Listo, ya estamos en vivo. Muy bien, hola, bienvenidos, bienvenidos a este streaming del arte de ser uno mismo, capítulo 6, con un gran invitado, hermoso invitado, hermano. Hola ¡Ay, a qué todos. alegría! ¿Qué tal, Neburg? Bueno, encantado de estar aquí y honrado de poder compartir con vosotras este rato de expansión y este descubrirme y aclararme qué es esto de ser yo mismo. Porque, madre mía, con esta hazaña de ser uno mismo, que nunca pude ser de otra manera, pero madre mía. Pero ahora en claridad de la conciencia, entendiendo. Qué guay. Sí, ¿Qué sí, tal, sí. Sí. Soleri? Bueno, re feliz también, contenta, cada vez más expandida, más en claridad y súper, súper contenta de tener semejante hermano a nuestro lado y que pueda ser con nosotros en el arte de ser uno mismo, pueda hacer la concretud que está haciendo ahorita y servir de muestra para quienes nos ven. ¿Sí? Así que bienvenido, Nebu. Es un honor, como siempre, tener una charla contigo. Perdón. Gracias, Te Ana. cuento que ahora apenas empezamos. Nosotros invitamos siempre a todo el mundo a que nos escriban, ya sea por WhatsApp, por acá, por donde quedan los videos grabados, que nos manden mensajes hablando de su experiencia, de los temas que nosotros vamos hablando, o que nos digan si quieren que hablemos de algún tema especial y todo eso. Y cuando nos mandan mensajes, intentamos leerlos todos para que se animen y nos manden más mensajes. Esperen, que me voy a quedar sin... No enchufé. Bueno, pero podemos ir, Carolet, yo tengo por acá Vale, un vamos a ver. mensajito de Diosinia que nos escribió de acá de Venezuela, del Tigre, diciéndonos, pues, qué maravilloso es eso de darnos cuenta de lo que somos, aprender día a día de esos enlaces que transmiten un espacio que nos enseña a conocernos a uno mismo y hacernos conscientes es maravilloso. Es por eso que cada hora de transmisión lo ansío para verlas. Es maravilloso. Entonces, gracias, Diosinia, por compartir y sabemos pues que nos están viendo. Así que anímense a participar, a mandarnos sus audios de procesos, de situaciones, de inquietudes que aquí estamos para hacer en nosotros mismos. Muy bien. Ahora yo voy a leer un mensaje de Franchella, de que está viviendo en Italia. Felicitaciones, me encantó, me gustaría saber la técnica de la que hablan. Me encanta porque ahora con el tema de la inteligencia artificial reconozco que lo útil sería ser auténtica y la manera de comunicar que salga del alma. Bueno, gracias hermosas, nos habla María del Carmen, no sé de dónde, en muchas cosas que viste fue como ponerle voz a mi sentir. Taish le encantó el tema de la semana pasada, fue un temazo, la bomba, estuvieron fabulosas, me encantó ese brillo en ambas, el mejor de los videos que he visto hasta ahora, se ve todos los videos. Y el último mensajito que tengo dice de Ramona, gracias por ser tan claras hablando sobre el nuevo humano que ya somos, porque en cada instante nos observamos y aunque todavía en algunas cosas repetimos, ya somos nuevos por el solo hecho de observarnos y tratar de cambiar. Gracias por la claridad en cómo lo hablan y expresan. Me siento muy acompañada con ustedes en cada aprendizaje. Gracias por ser la muestra. Gratitud infinita. Ay, gracias por Mira, todos y los mensajes. aquí también está otro mensaje de Diosinia donde ella dice, es maravilloso lo que ustedes están haciendo, ya que es parte de su experiencia y ahorita me estoy dando cuenta de cosas que no lo hacía y me hago consciente y lo disfruto. Así que es fabuloso ser muestra, somos muestra para otros y otros son muestras para nosotros. Fantástico. Bueno,
ahora sí, entremos a ver cómo anda nuestro invitado. Yo, particularmente, hace mucho que siempre nos estamos poniendo al día y ahora como que hemos dejado pasar un poquito más de tiempo y entonces, nada, que hace mucho que no hablamos. Sí, sí, sí. Y esto me lo nombró Sara en una devolución que me hizo ahí en una cuestión de las emociones. Ella me dijo en un momento que los demás se iban borrando. Y no es que los demás se borraran y desaparecieran, sino que cada vez iba a estar más en mí mismo, ¿no? Y conmigo mismo. Y hay algo que ocurre que es así en la cotidianidad, en los ambientes con los que me muevo y, por supuesto, en esas relaciones y demás. Pero hay un punto que yo necesito, hasta el punto de que solté el arte zen, de soltar esas referencias externas que me han permitido caminar, me daban sentido y me ayudaban a levantarme del sofá, ¿no? Como digo yo, ahí donde estaba bien apoltronado. Pero a la vez yo me coarto al tomarlas como verdades que en realidad no son mías, porque no tengo esa claridad de conciencia. Entonces me permiten abrirme a otras posibilidades, pero a la vez yo me cierro de no terminar de descubrir mi propia verdad, ¿no? Y por ahí mi propia realeza. Entonces hay un asunto así como, el gesto es algo así como, no, 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 no. ¿Sabes? Que es como de, o sea, yo en mí mismo, ¿no? Hay una inercia también de perderme mucho en la otra persona cuando he transitado la codificación de la ayuda, el no verme y entonces veo más a la otra persona, ¿no? Entonces yo siento que es una parte de mi camino, ¿no? Como que no es que me vaya yo a terminar en una montaña escondido. Pero sí hay este asunto como de mucho espacio que me voy dando para estar conmigo y verme en mi referencia hasta el punto de nombrar posibilidades que ya he escuchado o que yo me he contado que he escuchado que eso no podía ser. Por ejemplo, por concretarlo, que si no se queda todo así muy abstracto, con las cuestiones de las terapias, ¿no? Que están desde el inicio. Maika ha planteado que esto es algo que ya pues, está del pasado, que es antiguo. Maruk decía que es caduco. Yo trabajo como terapeuta, ¿no? Y siempre me mantuve ahí. Uno, porque es el sustento económico y ahora mismo no hay otro. Y otro, porque a mí me estuvo dando mucho sentido en todo el proceso y me sigue aportando a mí, principalmente, y también siento que aporta a otras personas. Y iba encajando con todo lo que yo escuchaba, en el sentido de yo no vuelco lo mío en los demás y demás, ¿no? Pero el punto de validarme a mí en lo que hago, en el momento en el que, por ejemplo, que yo estoy ahora con molestias en la espalda, ¿no? Y se lo contaba ayer a Karelek por mensaje. Y bueno, es como me encantaría ser la claridad de la transmisión absoluta, de tener cuál es el mensaje nítido, me llegan cosas claras, pero otras donde digo, joder, no sé qué más hacer aquí, ¿no? Y me topo con la frustración, me topo con el miedo de estar equivocándome, con quedarme ahí, y bueno, todas las emociones estas que sé que no son reales, pero son verdades internas que necesito transitar y hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, el decirme, carajo, yo antes de Maika habría acudido con naturalidad a alguna compañera, algún compañero que hacen técnicas específicas de terapia para que me puedan aportar desde su claridad, no para que me lo resuelvan, ¿sabes? Entonces, yo me di cuenta hace poco digo, anda, mira, claro, yo por esto de que ya es antiguo, dejé de hacer este movimiento que ha sido interesante en su punto, ¿no? Porque me traía más a responsabilizarme de mí mismo, pero hay un punto donde no termina de ser un movimiento genuino mío. Es como que me estaba poniendo el capuchón de otro ser en su verdad, que es su verdad absoluta, pero que no es la Claro. mía. Entonces, bueno, es este tipo de cuestiones, ¿no? Que en alguna parte es como que vivo como si estuviese haciendo aquí Pero la eso, vos no ruptura. pensás que eso pasa porque en realidad cuando estabas ahí con ella no caminaban a la par. Ella era tu guía y vos eras el alumno. Una cosa así, porque si caminan a la par, sí pasa lo que mismo que pasa con tu otro compañero que vas y que te da un aporte para que vos te resuelvas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Sí.
sucede eso que vos decís que no, que es como que te coarta o que no puedes avanzar desde vos, porque, te lo digo porque a mí me pasó también en mi propia experiencia, y que gracias a no participar en los grupos yo pude ver eso a la distancia, de que todavía estando con ella en los grupos, pues ella seguía siendo mi guía, ¿entendés? Por más que digamos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es serlo, que digamos que íbamos caminando a la par, no íbamos caminando a la par, ella claramente siempre fue mi guía, ¿entendés? En el momento en que la suelto, yo aprendo a vivir en mis propios pasos y aprendo a ver todo desde mí y hacia mí. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a transitarme, sin la guía externa, siendo yo mi propia guía. Entonces, ahora si yo quisiera compartir con quien sea que quiera compartir, porque no es quedarse solo, porque esa es una palabra de baja percepción de conciencia, es una palabra que viene de escasez, porque nunca, jamás estamos solos. El ambiente nos sostiene y en el ambiente mil cosas a cada instante va cambiando. Es caminar en mis propios pasos y siendo yo en mí, comparto porque en ese compartir yo me puedo ver. Si no comparto con otras personas, no me puedo observar. ¿Se entiende? Me hace mucho sentido lo que estás trayendo, Nebú, porque vibro también contigo, porque también vengo de ser terapeuta y de trabajar toda una vida atendiendo personas, compartiéndome con otros. Y cuando llega la información, también yo, en mi caso, solté dentro de lo que yo entendía y que quería soltar, pero realmente lo que hice fue que abandoné mi trabajo, lo que me generaba a mí un ingreso. Y posteriormente me fui dando cuenta en mí misma que al tomar una guía externa como verdad absoluta para mí, sin yo transitarla, sin darme el tiempo de digerirla, de plasmarla en mi realidad, allí fue cuando comencé a sentirme como perdida, ¿sabes? Como perdida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, porque era como que no, llegó un punto de mi transitar donde, ok, ¿cómo hago para hacer concritud? Porque en la concritud de mi diario vivir tenía mucha incoherencia con respecto a eso, al sostén y a la autosustentabilidad que mi humano sabe hacer. Entonces, allí hace poco, esto lo acabo de ver en profundidad en mí, y me lo traes y me encanta porque veo, es la exageración. Me sucedió un hecho con mi compañero donde yo entré en la exageración, pero yo no me había visto en la exageración. Entonces, gracias a esa situación que pasó con él, me pude ver allí. Entonces, hoy, justamente, escuchándote, me puedo ver en la exageración. O sea, que la exageración siempre la he tenido como una acción preventiva donde realmente lo que hacía era como protegerme. ¿De qué? De mis propios miedos. O sea, lo que hacía era, en la exageración, poner una pantalla, ¿sí? Para ocultar mi miedo a no ser capaz, mi miedo a no poder resolver. Entonces, fíjate cómo hoy puedo ver que yo abandoné mi trabajo, eso es una exageración. Es una exageración. Entonces, ¿cómo tú, desde tu experiencia, lo traes para mí más sutil, más amoroso, y lo puedo, o sea, ingresa en mi información también y lo puedo ver como más claro? Así que de verdad, gracias por mostrármelo nuevamente
y que la exageración realmente es una vibración de baja percepción de conciencia, porque ahí yo no estoy siendo abundante, ahí estoy siendo movida por una vibración que me lleva a cuidarme, a protegerme de algo que está en una nube, no es concreto. Wow. Gracias. Ay, hermoso. Sabes que la pantalla que estábamos hablando ayer, creo que hablábamos con Soleris de la pantalla esa, la pantalla de ella es la exageración y mi pantalla, que siempre, bueno, una de mis pantallas es el cuando quiero ser vista, que es supuestamente es mi codificación, hasta ayer era mi codificación más profunda, querer ser vista, pero está reflotando otra ahora que he dado la vida por esa otra toda la vida y claro, al tener esta pantalla tan grande de querer ser vista, no veía la otra, que es querer entenderlo todo. Yo por querer entender todo, o sea, las cosas que he hecho por querer entender es alucinante y lo he hecho toda la vida, toda la vida. Pero claro, estaba tapado por el querer ser vista, que también es otra codificación, pero viste que una codificación te lleva a la otra y la otra codificación te lleva a la otra y así te va llevando. Yo empecé siendo querer ser vista y víctima. Después dije, no, el víctima está más flojito y me viene el abandono. Querer ser vista y en el abandono. Y ayer, hablando con ella que saca esto de la pantalla, claro, no sé cómo se me vino a mí toda mi vida, todo lo que he hecho desde que soy, no sé, tengo 5 o 6 años, por el querer entender todo. El querer ser entendida y el querer entender. Y se me va la vida en eso. Y ahora, y mira la frase que digo, se me va la vida. ¿Entendés? Así que esto para mí es nuevísimo y ahora me meto de cabeza en la tarea. En la tarea. Hay una cosa que esto de darte a la tarea y de suceder, ¿no? De suceder. ¿Cómo era? A ver si me ayudan. Si la evolución es, ¿no? Sí. La evolución es. Da igual que haga yo o que no haga. La evolución sucede. ¿Cuál sería la diferencia de que yo me dé a la tarea para que yo me dé a la tarea para que la evolución suceda diferente o mejor o ser mi mejor versión? ¿Entienden lo que quiero preguntar? Yo ahí veo dos opciones. Una es la claridad de la conciencia, ¿no? Que es, puedo entenderme mis procesos, lo que siento, porque lo siento, ¿no? Puedo actuar sobre mí misma o puedo quedarme en ese no me entiendo, no entiendo, ¿no? Y vivirlo más como un caos, ¿no? También interno. Y la otra lectura es el supernova externo o yo eclosiono y no necesito que venga el supernova externo. Que igual si toca vivir la Dana, ¿no? Y toca, pues que no es que no necesite, si necesite, ¿no? Sino que esto de que somos elegidos y sucede, ¿no? Que yo en todo eso hay como hay partes que todavía no estoy claro, ¿no? Como, bueno, lo escucho, lo tomo, pero todavía me quedo ante esto de Dios sucediendo, ¿no? O que haya muertes y demás. Hay una parte donde yo como humano, no entiendo aún, ¿no? Que como en el origen esto se requiera, que se requiera así, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay una parte de mi proceso. Pero volviendo un poco a tu pregunta, entiendo que es así, ¿no? Como, bueno, pues yo eclosiono, esto se lo escuché a Maruk ahora en un vídeo recientemente, ¿no? Y desde ahí entonces no necesito que Dios suceda, porque yo hice también ese paso a otro nivel de conciencia. Si yo no lo hago, pues igual viene la patada de la vida, del universo,
y me la da para que empuje. Es como el famoso, digo porque yo lo he repetido muchas veces, tú decides cómo vivir desde el dolor o la escasez o consciente de cada proceso y entonces ya no hay esa escasez, ese dolor, ¿no? ¿Sería eso? Bueno, yo lo veo así. Sí, yo lo veo. Dale, yo lo veo así como no hay manera de que evolucionemos más. No hay forma de que evoluciones más. ¿Por qué? Porque por evolución nosotros vamos avanzando. Y ese avance, ese empuje, ese siguiente paso, internamente tengo un movimiento, ¿sí? Que me hace llevarme a todos los ambientes perfectos para mi propia expansión. Sin embargo, en el ambiente dio sucediendo, ya está la energía disponible para que yo avance mucho más rápido porque hay la claridad de la conciencia ya brindada. Entonces, el ambiente con la energía, ¿sí? Me empuja, sí o sí. Todos estamos, por eso hablamos de caminar a la par. El ambiente me empuja a el siguiente nivel. ¿El siguiente nivel en dónde? En mí misma. Si yo no estoy en mí, entonces voy a avanzar al siguiente nivel, pero de una codificación, de un inconsciente. Entonces ahí es donde el supernova externo o lo que ocurra, el caos, me obliga porque no estoy consciente y lo hago a través del dolor y del sufrimiento y del límite, a vivir situaciones que sí o sí van a sacar lo mejor de mí. Pero si uso toda la información que en mí ya es, con la claridad de la conciencia que ya está, porque eso está abierto, es información libre, tengo la energía disponible, entonces me voy moviendo en mi propio proceso, que era lo que hablabas, Nebu, de eclosionar internamente. Entonces, me empujo yo misma, me doy a la tarea. Esto para mí es darse a la tarea. O sea, yo decido en mí misma que no voy a esperar a tener un caos para yo ir a la profundidad de mí y darme a la tarea de verme. Entonces, esto de voy evolucionando más me permite a mí, lo hablo por mí, me permite a mí poder ver y reconocerme en la evolución que estoy siendo hoy. Porque si yo desde ayer que se me abrió esto de la exageración, hoy soy nueva con respecto a eso porque ya me lo pillo completo en cuanto a la exageración y así sucesivamente. Entonces es como aplicable a todo, aplícalo a todo, llévalo a tu diario vivir. ¿Te das a la tarea o no? Yo ahí matizaría, para mí, esto de evolucionar más, claro, para mí es, o sea, yo siento que no puedo evolucionar más de la energía que hay en el ambiente y la diferencia está en que pueda ser claridad en mi evolución o pueda ser absoluta confusión. Sería algo así como que pueda ser más alineado o estar más alineado. Ahora me estoy dando cuenta que digo el ser porque sé, o sea, porque me digo, lo correcto es decir ser y no otra cosa. Pero hasta incluso en eso hay una parte impostada. Entonces me lo voy a autoconfesar y revelar. Entonces, es como si la potencialidad de la evolución a esto, la claridad me permite afinarme aquí hasta ese máximo de potencialidad de la evolución. Pero no puedo ser más evolutivo de lo que hay, de la energía, ¿no? Y menos, pues es como este margen de evolutivo. Como no puedo ser menos evolutivo de lo que soy tampoco, ¿no? O sea, todos somos más evolutivos que las generaciones anteriores y que los de hace 2000 años y bla, bla, bla. Así que lo siento claro.
Yo lo estoy procesando. Yo lo estoy procesando. Es como, por ejemplo, el ambiente es el que me da la energía y nos va impulsando a nosotros para ir evolucionando. Primera etapa, segunda etapa, estamos en primera etapa mucho tiempo. Pero a su vez, nuestras células que fueron evolucionando, nuestros cuerpos que fueron evolucionando, también tienen sus propias etapas evolutivas. Es como que todo tiene su propia etapa evolutiva, ¿no? Pero esas etapas evolutivas van alineadas con la evolución del ambiente, ¿sí? Vamos alineados con la evolución del ambiente. Entonces, no podemos ir hacia atrás, esto que hablábamos de la involución, no se puede ir hacia atrás, siempre se avanza, Dios avanza, el ambiente avanza, el universo avanza, pero nosotros requerimos de una energía del ambiente también, que es el que nos impulsa para ir evolucionando. Entonces, con esa energía nosotros nos vamos moviendo y tenemos como esto para movernos en cada etapa nuestra, no la etapa del ambiente, nuestra. Entonces, no es si podés avanzar o no, porque avanzamos, porque si vos te quedas, siempre tengo este ejemplo, si vos tenés 5 años y te quedas 2 años sentado en el sofá sin haber hecho nada para vos evolucionar, igual cuando pasaron 2 años tenés 7 años, ¿entendés? Entonces, hagas o no hagas, evolucionás. Lo que pasa es que sos consciente de la manera en la que evolucionás. ¿Sos consciente o sos inconsciente? Te haces cargo o sea, es el cómo evolucionas en realidad. Nosotros podemos evolucionar de una manera u otra, ser claros, o sea, el cómo evolucionamos depende de nosotros. Y evolucionar, el ambiente te hace evolucionar. Ya está. Tuve que decir mucho para llegar a... Entonces, el darte a la tarea, para mí, con lo que acabas de decir, me está quedando mucho más claro. El darte a la tarea es cuando el ser, el individuo, decide cómo lo hace. Exacto. ¿Cómo lo hace? No, yo no, bueno, listo. Sí, yo me doy a la tarea, es ese, cómo lo hago, desde dónde lo hago. Sí, claro. Y ahí, claro, es ir desmenuzando capas y lo que parecía claro de repente es más profundo y con esto introduzco algo que me apetece compartiros porque es muy nuclear de lo que en este momento me siento, que estoy expandiendo en mí, transitando, y hoy justo tuve ahí como algo más de claridad al respecto y es el miedo, ¿vale? Bueno, físicamente yo llevo unas semanas que me noto las manos súper frías y esto no me había pasado nunca. Es verdad que está haciendo estos días más frío aquí en España, pero es una sensación brutal de frío, ¿sabes? Decir, pero ¿cómo puede ser que tenga las manos tan frías? Para mí, y hay muchas posibilidades de leerlo y comprenderlo, pero la que a mí me está dando sentido en mi tránsito, que igual ahora al compartirlo se transforma y demás, es la de entender que hay una pulsión ancestral, que es la que yo estoy terminando de completar, que tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿vale? Que son los miedos más profundos. Y ahí hay más miedos, y voy a compartir miedos así que estoy pasando, como el miedo a quedarme sin dinero, miedo a quedarme sin techo, me salían también ¿qué otros miedos? Miedo a no disfrutar de la vida, bueno, distintos miedos, ¿no? Que yo estoy pudiendo observar, que no son reales, y yo disfruto de lo suficiente y me siento muy contento de ello y me pongo a la tarea, en este caso lo concreto es del el laboro, el trabajo, mi arte, ¿no? Y desarrollar los actuales y los futuros, y todo eso está así. Y, sin embargo, el miedo está ahí, ¿no? Entonces, las condiciones son perfectas por las que voy transitando porque yo ahora vivo económicamente con lo suficiente, o
sea, no estoy con la sensación de colchón, ¿vale? Y gracias a que vivo con lo suficiente, estoy como nunca sintiendo ese miedo a no tener dinero y el miedo a morir. Entonces, yo estaba con este miedo y había una parte donde yo me lo reprochaba por cómo yo he entendido la información, la vibración mágica, cómo yo me la había colocado, que es un poco como, bueno, yo entiendo que esta emoción no es real, entonces ya de ahí es como que yo ya no le daría espacio o la resuelvo, ¿no? O me pongo a la tarea y a la acción, y desde ahí no queda espacio o queda resuelta o queda colocada para atrás. En mi proceso me estaba faltando algo que es el sentir la emoción. Entonces, la experiencia perfecta de no tener un colchón económico me pone como nunca la verdad de esa célula emocional ancestral que murió de hambre y que murió en la pobreza. También, ¿no sabes? Porque conozco aquí, Clara, una ancestralidad en concreto, puede haber muchas, ¿no? Y lo que me faltaba es, sabiendo que no es real, dejarme sentir ese miedo. Y es algo tan delicado que está como entre una cosa y otra, que es solo respirar ese miedo, sentirlo en el cuerpo, desde saber que no es real es más llevadero, porque si no estaría cagado y no me lo dejo sentir, ¿no? Pero tampoco lo puedo saltar. Y eso era lo que yo estaba haciendo con el miedo. Y el miedo precisamente es igual la emoción más compleja, o para mí está siendo de las más complejas, a dejarme sentir, ¿no? Es permitirme sentirlo. Y eso es lo que a mí me estaba faltando, ¿no? Porque ¿O si lo no rechazabas o lo reprimías? Claro, lo intelectualizaba, me lo llevaba a la cabeza, pero entonces ahí no estoy en el cuerpo de emociones, ¿sabes? No. Me puedo apoyar de otra emoción, genial, pero hay algo que es como, déjatelo sentir. Y mira que mi trabajo, la consulta, es ese, con una técnica en particular que hace que el sentir sea más llevadero, es así de perogrullar, ¿no? Pero es ese, acompañar a personas a que se dejen sentir las emociones, saber cómo así se resuelve, si se transitan, y llegas a un estado de neutralidad, donde estás más en el real, en el aquí y ahora, ¿no? Pero esa verdad interna también necesita su tránsito, ¿no? Y yo solo nombraba a Karelek ayer en el mensaje, que es abrazar el miedo, porque lo repelía, porque yo me lo identificaba como no es correcto esto, es involutivo, ¿no? Es un giro. Y no lo siento que sea así, o sea, sí siento que es giros porque siento que giramos hasta que podemos pasar al siguiente nivel y yo voy aceptando los giros como parte del proceso, pero es que solo en este giro que yo me deje sentir el miedo voy a poder terminar de resolverlo. Claro, Entonces, sí, bueno, no. súper perogrullo, pero hacerlo desde el propio camino, sintiendo el miedo, ¿no? Con las experiencias perfectas para estar cagado con esta cuestión, sabiendo que no es real, ¿no? Como una puta locura, con perdón de la expresión, ¿no? Pero es la perfección para que yo coja al ancestro cagado y le diga, bueno, ahora te doy la mano, vamos a sentirlo, yo sigo caminando, me respiro, me siento y confío, porque ya lo he vivido con otras emociones, en que esto se resuelve, ¿no? Estoy en... Y también no sentís que son varios ancestros que están en la misma, de diferente, lo que hablábamos con Soleri, que yo, por ejemplo, con el tema de la comida, tengo varios ancestros en esa célula de la comida incompleta. Uno que se murió del hambre, el otro que era atleta y entonces se reprimía a comer por estar en forma. Otro que era obeso, ¿entendés? Entonces se juntan todos en esta hoy, los tengo todos en los recuerdos de mi ADN, y claro, he fluctuado toda la vida, ha sido un tema súper principal en mi vida, troncal, porque siempre he estado con eso, he estudiado nutrición, he hecho todo sobre la nutrición, y el deporte, hago todos los deportes, y he estado súper delgada, he estado muy pasada de peso y he estado en todas las líneas, desde lo más delgadito hasta lo más, y voy y vuelvo de un lado al otro, ¿entendés? Yo creo que todo ha sido perfecto para poder conocerme y poder vivirlo, como vos decís, desde aquí, esa situación. De forma tranquila, sin en esa lucha, en esa exigirme,
sin en el exigirme, porque al exigirme no puedo observar eso que yo voy sintiendo. Me lo paso de largo. Entonces tengo que ir caminando lento en esos pasos para poder tener la observación y poder cerrar esos aprendizajes, sin el exigirme y sin rechazar y sin reprimir, todo eso. Es un montón. Yo hablaba en uno de los capítulos anteriores de que mi proceso también, el permitirme sentir. Siento que hoy más que nunca, si hay una clave, si hay un caminito, es de la vibración, la emoción que sientes, porque podemos observamos lo que me está pasando, identifico, tengo miedo, ¿ve? Pero si yo no permito que en esta biología, en este presente, pueda sentir, experimentar que no es real, porque solo dejándolo pasar por mi cuerpo puedo elevar en conciencia o darme cuenta, darle claridad a eso de que no es real porque no tiene coherencia con lo que me está pasando. Entonces, en mi caso ha sido, y cada vez lo veo más fino, más fino, más fino, más fino, que es ese miedo a exponerme. Y mira lo que estoy haciendo. ¿Ves? Ese miedo a exponerme, ese miedo a equivocarme, el miedo a que por no decir, hablar algo adecuado, ¿sí? Pueda morir. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay ancestralidad que murieron por hablar. Entonces, por decir verdades. Y eso cada vez lo veo más claro en mí. Y ahí lo voy transitando. Entonces, a donde voy, al punto, es en permitirte, ¿sí? El que lo decida, abrir esa puerta de tu verdad que está pasando en ese instante, de lo que sientes. Porque si no, yo puedo intelectualizar. Ahora sí entendí de que lo tengo que intelectualizar. Porque en un momento yo decía, no, esto es mental, esto es mental. Entonces como que se acaba la mente. No, parte de lo que el humano que soy requiere darse cuenta es que tengo una inteligencia que me acomoda las cosas. Entonces me doy cuenta de que esto viene por aquí, pero lo que siento es en mi presente, en esta biología, aquí ahora. Eso es la verdad y abre la puerta a la verdad más profunda que estamos experimentando. Entonces, si yo no le doy espacio a esa emoción, estoy negando, entonces sigue eso dentro de mí dando vueltas o girando. Entonces, es fantástico podernos ver, podernos cachar, podernos abrazar, podernos permitir de que como niños se requiere que nos permitamos sentir ese miedo. Y el miedo más profundo que toda la humanidad tiene, porque venimos del barro, venimos del dolor, de la escasez, de los límites y de la muerte, es el miedo a la muerte. Entonces, cada uno lo vive desde su información, pero todos tenemos ese miedo a la muerte. Entonces, enseñarle a nuestro templo de que lo que estamos es transformándonos para nacer en una nueva etapa evolutiva, es un montón. Y cada uno lo hace a su paso, a su ritmo, como le va saliendo. Mira, acá nosotros tres, uno lo vio a sus emociones como que lo rechazaba, ella como Soleris como la niega y yo la reprimo. Ahí está. Está muy bueno esto. Mira, hay una chica acá que nos dice, ¿cómo puedo ayudar a Laura en mi realidad humana hija que siente dolor de no estar en los álbumes de fotos físicos, que siente mucho dolor de no aparecer allí? Yo digo que cada uno, o sea, como cada uno en sí mismo es, nosotros no podemos ayudar a nadie. Si quiera a mi hijo puedo ayudar. Lo que puedo hacer es acompañar y
darle información para que pueda entender, o sea, herramientas. Puedo entregarles herramientas para que puedan entender, pero ayudar, sacarme la idea de que puedo ayudar a alguien, empezando por ahí. Y que es algo que tiene que vivir la hija para poder completar no sé, el proceso en el que esté viviendo ella, pero lo tiene que vivir y sentir. Muchas veces yo como madre, antes, cuando mis hijos eran más pequeños, yo quería evitarle el dolor, entonces evitarle las experiencias y cuidarlos en cajitas. Por mí, lo metí en una cajita y que crecieran ahí en la cajita. Yo creo que eso le pasa a todas las mamis, a todos los que tienen hijos, en su mayoría, pues, porque es ese instinto protector del mamífero. Pero, bueno, no sé si es mamífero, porque los mamíferos lo dejan, vayan a buscarse la comida, vayan a, ¿entendés? No sé si es mamífero. Cuando están bebecitos por todos los aspectos, o sea, sí o sí le tienes que alimentar, entonces a ese instinto es el que veo. Y yo descubrí cuando iban creciendo, sin ser consciente, todavía en mi inconsciencia y en mi baja percepción de conciencia, iba descubriendo esto de dejarlos vivir la experiencia, de dejarlos yo mirando, acompañando, pero que ellos fueran viviendo lo que tenían que vivir. Para una madre es un poco difícil y es duro, pero es lo mejor para el hijo. Es lo mejor para el hijo, dejarlo ser, dejarlo vivir, dejarlo que viva su experiencia, dejarlo que llore, dejarlo que sufra si tiene que sufrir, déjalo. ¿Entendés? Vos estás ahí por si necesita un abrazo, un par de palabras. Sí, yo en la situación con Silver, que es el perro con el que vivo, me venía observando últimamente que anda con heridas, que se hace revisiones y no se sabe muy bien qué le ocurre, porque no terminan de dar con la cuestión. Pero me vi en una parte donde quería controlar la prevención de que se hiciese más heridas o de que el digestivo se pusiera peor, poniéndole un bozal, poniéndole calcetines para que no se lamiera. Y ahí veía que era más el hacerlo por mí mismo, en el sentido de prevenir lo que descubrí que era la herida de abandono, como el miedo de que acabaran muriendo y ya, cuando ya me puse ahí conciencia, y hostia, ahí me metí un poco más de la codificación de abandono, que no la había visto mucho hace tiempo. Y digo, bueno, pues es que no voy a tenerte aquí atado en una urna para que tú estés más tiempo conmigo, porque sí, ¿no? Entonces, fue todo un asunto también de aceptar el proceso de cada ser es en sí mismo, ¿no? Y seguir aprendiendo esto, que yo creo que hay para las madres en particular, ¿no? Ese es otro punto el que estás diciendo vos, y es un punto súper que a veces eso de las pantallas que estábamos hablando, fíjate que hablamos de la pantalla y mira cómo me lo veo fácil, claro, yo me digo que para cuidarlo, para que él no sufra, no sé qué, pero en realidad es para yo no tener más trabajo, para que yo no tenga que, ¿entendés? En realidad es para evitarme a mí cosas que no quiero vivir, entonces mejor lo cuido, le digo por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, que no sé, ¿entendés? Para evitarme el trabajo a mí. Sí, y además de evitar trabajo, lo veo como desde mi cuerpo emocional lo hablo, que cada vez afino más, es para no sufrir. O sea, las mamás somos como somos con los hijos, es para no sufrir. Y la pantalla de la cual se está comenzando a abrir sería como con la intención de lo mejor para el hijo, no sé qué, pero para no ver lo que estoy negando en mi realidad, en mi interno, en mi más íntimo ser.
¿Qué es? Que no quiero sufrir lo mismo que sufrió la niña que fui. Entonces, ahí donde está el arroz con mango, como decimos aquí en Venezuela, o el paquete, no claro, o sea, la información dentro de ti en el caos o desordenada. Entonces, ponerle intención, ¿sí? Claridad, conciencia, darte cuenta, o sea, porque no es solo conciencia, sino darte cuenta, ¿cuándo me di cuenta yo que fui la mamá con mis hijos que yo no tuve? Eso me dio un campanazo muy grande y me quiso agarrar como esta sensación de víctima de, entonces fue una niña criando otra niña, otros niños, pero no, fue lo justo y necesario porque esos niños, cuando fueron niños, tuvieron la figura de mamá que ellos requerían, porque si no, no hubiese sido posible. Entonces esto de aceptar, la aceptación en Dios sucediendo, o sea, así es, perfecto. Si estoy donde estoy, es perfecto, porque cada uno está en el ambiente adecuado para su crecimiento. Y este tema de no puedes sacarle los pasos a ningún ser. No. Tenemos la creencia que lo podemos suspender, que yo puedo suspender a mi hija o a mi hijo y decir, bueno, yo lo voy a cuidar, lo voy a pasar de este charco a este charco. Ok, tú lo que estás haciendo es retardar su proceso evolutivo, pero sí o sí va a embarriarse. ¿Sí? Entonces mejor que de una vez en barriales se forme, se foguee y se dé cuenta de que puede pasar a través de un charco. Es fantástico. Y sí, porque aparte después o lo retardás y después al que le cuesta más es al que vos le estás ayudando, a él le cuesta más encima. Es decir, ¿para qué miércoles me ayudaste, madre? Y ahí es donde viene este tema de la incoherencia en nuestro ambiente, porque yo lo he vivido con mis hijos. Este tema de la incoherencia en los ambientes, de que ya deben de hacerse cargo. ¿Y cómo se hacen cargo si no tienen la práctica? Exacto. ¿Ve? Entonces, esa práctica es caerse, levantarse. ¿Cómo aprendemos aquí? Cayéndonos, levantando, en la experiencia. Y si no lo experimento, no lo puedo aprender. Fantástico. Claro, y ahora cayéndonos y levantándonos cada uno en sí mismo, ¿no? Que el proceso también una cosa como de que todos en el mismo nido no vamos a poder apreciar de quién es cada pluma, ¿no? Y bueno, ni siquiera volar ni desplegar las alas. Y en el vocabulario, en los términos, ¿no? Como la pantalla, como que cada uno hay en su propia riqueza una percepción concreta y precisa de su propio proceso que va a poder brindar con sus propias palabras. Y eso enriquece infinitamente más, ¿no? que todos ceñidos a un modelo que nadie planteó que tuviera que ser así, ¿no? Pero bueno, es también esta inercia del ser humano, de mí, de mi falta de completud, de reconocerme, de verme, ¿no? Es como hacia mí, a honrar lo mío, en mi verdad, en mi palabra. No tengo que sacar matrícula ni ningún certificado de nadie ni nada, porque es mi verdad en este momento. Igual dentro yo digo, madre mía, ¿sabes? Pero bueno, estoy entregando a esto, joder, es como mogollón de ancestros ahí que pulsa por cuidado. Esto de estos últimos tiempos, estos últimos años que hemos estado caminando, esta claridad, para mí ha sido tan grande, o sea, darme cuenta de tantas cosas a la vez y muchas cosas, y de encima que va yendo más profundo, y que siguen apareciendo cosas, y que para mí es como que hemos vivido 6 vidas en 2 años o en 3 años, una cosa así, de todo lo que estamos aprendiendo. Que esto tiene que ver también con la energía misma del mismo planeta, que es la que nos impulsa a que estemos haciendo este recorrido ahora mismo y esto de darnos cuenta y todo eso. Es impresionante vernos y
Y en eso que vos decías ahora, en esto último, de usar nuestras propias palabras y todo eso, lo que no, yo por lo menos en esta experiencia que me doy cuenta de cómo las palabras que me dijeron cuando yo era chiquita, las tengo tan grabadas en mi ADN, tan grabadas, que a veces ni me doy cuenta, las estoy usando y son una creencia, ¿entendés? Y no me doy cuenta que las estoy usando. Tiene que pasar cosas o esto de que cuando hablas con otro, yo puedo ver lo que repite el otro y el otro puede ver lo que yo repito o lo que yo digo. Y ahí en ese vernos, como sabemos que cada uno se habla a sí mismo, pues ellos, por ejemplo, Soleri, a mí todo el tiempo me está diciendo, ¿qué ha dicho? O cosas así. Es buenísimo porque me voy descubriendo en cosas que las tengo tan normalizadas y no es normal. Es lo que aprendiste, pero no es normal, ¿entendés? No hay normal, pero al vivirlo tantos años, tanto tiempo, lo hemos normalizado un montón. Y eso es lo que hay el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma, salir de todas esas creencias que la hemos normalizado a un punto de que, bueno, ahora sí que nos damos cuenta, pero en un momento era como que ni siquiera se nos ocurría mirarla. Claro. En la inocencia, o sea, hemos sido tan inocentes y seguimos siendo inocentes, seguimos siendo tan niños, tan inocentes. A mí la palabra que me surge ahorita es, o sea, yo veo tanta inocencia en mí, o sea, en cuanto a todo lo que he experimentado, todo lo que he creído, cómo he tenido las agallas, la fuerza, la valentía para lanzarme por unos farallones, o sea, ¿en medio de qué? De la inocencia. Pero de trabajar. ¿sí? O sea, así. Entonces, en esta inocencia que todos somos, siéndole fieles a lo que creemos que somos. Entonces, por eso este tema tan profundo, porque es profundo, comenzar pasito a pasito a darte cuenta que tú no eres las creencias, que yo no soy las creencias. O sea, yo creía que yo podía con todo. No. Yo soy un ser humano, una mujer, un ser que requiere descanso, por ejemplo. Y yo era la que me mataba trabajando. ¿Por qué? Porque tenía que generar recursos. Entonces, todo ha sido en una exageración. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a dónde voy? De que en medio de nuestra inocencia hemos siempre creído, ¿sí?, que otro externo, otro afuera, porque así aprendimos, tiene la verdad de mí. Y el único que tiene tu propia verdad eres tú con tu información. ¿Y cómo la ves? Comenzando a observarte, comenzando a verte quién está siendo, porque el otro habla desde sí mismo. Y esto, hacer este cambio de paradigma o este cambio de mirada, este cambio de percepción, es un montón, porque el niño le da miedo. Y es natural que le dé miedo. Un montón. ¡Ay, qué lindo! Todo el día estaría aquí. Ya ves, se te fue la hora ya. Bueno, Nermus, no sé si quieres decirnos más o menos lo que estás haciendo, dónde te podemos ubicar. Yo pongo acá tu Instagram. Pues de lo que estoy haciendo a través de Arte Neural, es la página de Instagram, Facebook y la página web arteneural.net. Pero sobre todo sigo centrado mucho en los encuentros presenciales. Trabajo con una técnica que replica la sabiduría del organismo que activamos al dormir. Cuando empezamos a abrir los ojos en una fase de sueño que se llama fase REM, ¿no? Ahí yo estoy todavía haciendo la conexión entre la información de Maika y lo que la ciencia va nombrando de
esta función, ¿no? Es algo así, yo lo voy entendiendo como que se activara la potencialidad de la conciencia de las células, su sabiduría, pues, empieza a desplegar en ese momento. Y el organismo por la noche lo que intenta es ir ordenando la información que ha recopilado a nivel de conciencia y a nivel de emociones ir haciendo la digestión, ¿no? Como ir masticando para que se vaya digiriendo. Entonces, Procesando. Sí, una persona que propuso traer esa capacidad que tiene el propio organismo de todas las personas al dormir a la vigilia para ponerla al servicio de personas que están con experiencias traumáticas, es decir, en este caso eran soldados estadounidenses que llevaban décadas después de la guerra de Vietnam, todavía con pesadillas, con flashes, con recuerdos intrusivos de día, ¿no? Y sin una vida de calidad. Entonces les puso a mover los ojos con una mano, se hace así, ¿no? Y entonces tus ojitos siguen la mano. Y a partir de ahí, de forma espontánea, el organismo empieza a desplegar, empieza a activar este estómago emocional, esta sabiduría que va ordenando y procesando la información y las emociones. Entonces, es una técnica muy respetuosa en el sentido de que acompaña la propia sabiduría de las personas. Eso es lo que me dejó flipar. Y constantemente veo que cada persona es su propia galaxia de sabiduría, ¿no? Y que eso está ahí. Entonces es una capacidad que está en nosotros, que con esta técnica se puede activar. Hay otras maneras más cómodas que no requieren que uno vaya así como con los ojos así. Es una técnica también que puede ser aplicada en el sentido de que a veces llevamos guardadas experiencias muy, muy abrumadoras y uno solo poner a activarse esto pues puede hacer que se tope como con situaciones complejas, ¿no? y que dejan al cuerpo colapsado. Dicho eso, yo estoy encantado, la verdad es que es algo que me fascina y ahora lo que estoy haciendo es llevarlo más a grupos, ¿no? A experiencias presenciales en grupo. Y esto lo traigo un poquito porque justo cuando ha ocurrido esto, ha sido cuando he resuelto una vergüenza, una experiencia de vergüenza que yo todavía llevaba guardada en mi cuerpo desde el inicio de la pandemia. Tiene que ver con una situación concreta, con otra persona, no quiero plantear detalles así un poco por consideración. Pero yo me había quedado en cómo gestioné esa situación con mucha vergüenza y no tenía toda la conciencia de esto, ¿eh? Es como que me sentía muy mal conmigo por cómo gestioné esa situación. Desde esa vergüenza, yo estaba ocultándome al trabajo con grupos, al trabajo con gente, inconscientemente, porque decía, ¿cómo yo, que he hecho esto, voy a poder acompañar a grupos? ¿No? Era como una mancha desde la cual yo me sentía que necesitaba ocultarme. Ahí, ahora yo lo veo muy claramente también, una cuestión ancestral, evidentemente, pero todo es traído al aquí y ahora con experiencias que nos hacen un poco de resonancia de todo aquello. Entonces, curiosamente, cuando resolví la vergüenza, ese mismo día, ya estaba programado y ya iba a salir, pero coincidió que ese mismo día volví a hacer una experiencia grupal después del inicio de la pandemia. Yo me conté que tenía que ver con la pandemia, con procesos más individuales, pero ese día identifiqué, digo, no, yo estaba avergonzado y desde ahí no me atrevía como a dar la cara ante la gente, ¿no? Pero bueno, fue muy potente, ¿no? Lo transité justo con esta experiencia, ¿eh? Es como que Qué se guay. va presentando información. Muy bien, qué guay. ¿Y en dónde estás? Yo sé dónde estás, pero bueno, decilo para que acá te encuentren. Toda la cantidad de miles de personas que nos ven. En Toledo, que es en España, en el centro de España. En online también hago ahí acompañamientos. Y ahora justo una cosa que voy a lanzar es Algo de los dulces, ¿no? De las golosinas. ¿Lo ves? Sí. Es un trabajo muy, muy, muy divertido porque ayuda al cerebro a que suelte las conexiones que tenemos hechas entre, como por ejemplo comer o los dulces, que no es solo algo que físicamente por la nutrición y por los ingredientes tiene un efecto en nuestra biología, sino que también hay una carga emocional, ¿no? Y entonces inconscientemente pensamos que comer me hace sentirme tan plena, o me hace sentirme tan libre, o me hace sentirme tan rebelde, o me hace sentirme
esa satisfacción después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, ¿no? Que son inconscientemente valores o emociones que quedan ahí unidos, cosidos por experiencias en el cerebro, y lo que se ayuda muy fácilmente es a que se descosa eso, de forma que tú ves los dulces como algo apetecible, pero en su justa medida. Ya no lleva toda esa carga inconsciente, ¿no? Que los hace tan irresistibles. Entonces es un trabajo súper bonito. Qué guay, excelente. Bello. Me encanta. Desde ahí no hay una relación tan desde el esfuerzo, ¿sabes? Como el freno de ay, sino que es todo más en su justa medida. Hermosísimo. Ay, me ha encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que se repita. Mira, yo fascinada, encantada, Nebú, gracias, Karele, y a todos los que nos han acompañado. De verdad, cada encuentro en el arte de ser nosotros mismos, a mí me deja expandida siempre. Siempre una gran experiencia, siempre. Así que agradecida, Nebú. Éxitos. Pues muchas gracias a cada una de ellas. Con cada una en particular yo siento vuestro abrazo y sois un abrazo para mí y me emociono y os lo agradezco de corazón porque siempre lo he sentido así. Y este espacio, por supuesto, lo siento, un abrazo vuestro, y cuando recibí la invitación, Karele, vamos, sin duda, de verdad. Sí, y mira que no me siento muy en el salir o en el compartir, pero lo sentí ahí, así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias también a todos los que nos acompañaron hoy día, que mira los mensajitos, mejor dice. Vale, gracias, nos vemos. Adiós. Chao.